Hola, buen día, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, vamos a comenzar con la clase número 4. Vamos a continuar en esta oportunidad con el metabolismo de hidratos de carbono. Ya vimos algunas partes del metabolismo de hidratos de carbono. Eh, Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vimos y después vamos a continuar porque hoy es la última clase con metabolismo de hidratos de carbono y terminamos. Ya la semana que viene vamos a comenzar con metabolismo de lípidos. Bueno, el teórico de hoy se va a dividir en dos partes. Una primera parte donde vamos a ver lo que denominamos la interconversión de azúcares y una segunda parte que corresponde a lo que denominamos vía de las pentosas fosfato. Bueno, le van a ir pareciendo un poco raros los nombres, pero a medida que los vayamos explicando van a darse cuenta por qué tienen esos nombres. Bueno, vamos a compartir el PowerPoint y comenzamos. Así la clase un poquito más corta, creo, no nos vamos a pasar de horario seguro, capaz de terminar un poquito antes. Vamos con la primera parte. Bien, como te decía, entonces, en esa breve introducción, como para ir arrancando, eh, vamos a continuar con el metabolismo de hidratos de carbono. Esta primera parte vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vimos, simplemente nos permita ir en nuestra cabeza en el tema del metabolismo de hidratos de carbono, y después vamos a ver lo que es interconversión de azúcares. Bien, habíamos visto la encrucijada del piruvato. El piruvato es una molécula que tiene un rol bastante significativo en el metabolismo porque es una encrucijada muy importante. Ahí se llega desde distintos orígenes, pero a su vez tiene distintos destinos. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo fue evolucionando los metabolismos de la célula por un lado necesitaba producir energía para poder hacer todas las otras reacciones metabólicas que implica el crecimiento de la célula y la multiplicación de la célula, que en definitiva la finalidad que tienen todos los seres vivos, ¿no? En, digamos, crecer y multiplicarse y dejar su descendencia, que a su vez va a realizar el mismo ciclo, digamos, el ciclo de la vida. En esa evolución de los metabolismos, el piruvato fue como una molécula que se obtenía por la degradación de otras moléculas, y de ahí pues, a medida que fue evolucionando los organismos, aparecieron las mitocondrias, ahí se introduce en mitocondria, se transforma en acetil-CoA y se acopla ahí al ciclo de Krebs. Es decir, que cuando la célula va degradando moléculas, que evidentemente si hay una degradación es porque está requiriendo energía, van a esas moléculas pasar por piruvato y el piruvato luego va a ingresar a la mitocondria, va a entrar, formar acetil-CoA, va a ingresar al ciclo de Krebs y luego se va a acoplar a la cadena respiratoria, que fueron los dos metabolismos que vieron ustedes la clase pasada. Lo vieron desde hidrato de carbono, pero lo mismo, ya vamos a ver más adelante, qué va a suceder con los hidratos de carbono, perdón, con los lípidos. Si bien los lípidos no pasan por piruvato, por menos parte de ellos, van directamente a acetil-CoA. La idea es como canalizar el metabolismo hacia la acetil-CoA que está en la mitocondria para hacer ciclo de cadena respiratoria. Ese sería el camino metabólico, catabólico, digamos, para la producción de energía. Bueno, volvamos de nuevo un poquito para atrás, nos ubiquemos en el piruvato. Este piruvato acá que estamos poniendo en esta encrucijada estaría en el citoplasma.
El origen de ese piruvato, bueno, un poco vimos la semana pasada, a través de la glucólisis, donde todo el hidrato de carbono va entrando a la glucólisis para llegar al piruvato. Los aminoácidos glucogénicos, como te dije, hay distintos metabolismos que llegan hasta el piruvato, los aminoácidos de las proteínas, y una gran parte de ellos termina formando piruvato, a medida que se van degradando. Y del ácido láctico, esto lo menciono porque vimos la fermentación láctica, y bueno, una forma de recuperar ese láctico, por ejemplo, en nuestro organismo hacemos un ejercicio muy activo, el consumo que nosotros estamos realizando de oxígeno, digamos, nuestro abastecimiento de oxígeno al célula es inferior a lo que requiere, entonces parte de la, digamos, de la fuente de la producción de energía que va vía ciclo de la lo suficiente y comienza a hacer fermentación láctica. Esa fermentación láctica ocurre en los músculos, responsable en parte de los calambres, y ese láctico luego se puede recuperar a piruvato y hacer o gluconeogénesis o, digamos, a la producción de energía. Pero bueno, un poco lo ponemos ahí porque vimos la fermentación láctica. Pero bueno, son orígenes que puede tener el piruvato. ¿Cuáles son los destinos que pueden tener? Este origen ya lo vimos hace clases atrás. Vamos con los destinos. Bueno, este destino también lo vimos un par de clases atrás, que es la fermentación. Y eso ocurre en condiciones anaeróbicas. Bien, vamos, si quieren hacer preguntas, ya saben, tienen que hacerla vía el, digamos, abriendo el micrófono y preguntas. Eh, Profe. Otro tema. Estoy en una zona rural y por ahí el internet sufre microcortes. Si hay un microcorte, esperen un segundito que vuelva a la conexión. No se va. Sí, es más que nada el audio, se escucha un poco, perdón que te interrumpa, profe. Se escucha un poquito entrecortado, pero sí, seguramente eso. Igual se te entiende, pero sí hay unos micros cortes. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, nosotros el tiempo, cada tanto hay un microcorte y se interrumpe parcialmente la conexión. Pero bueno, cualquier cosa me avisan y trato de buscar otra ubicación para tener los señal. Bien, gracias Ignacio. Bueno, otro de los destinos del el piruvato eh, es formar, digamos, ingresar a la mitocondria y ahí formar acetil-CoA. Bueno, eso es siempre y cuando va en un destino hacia la producción de energía. Es decir, que este acetil-CoA lo más probable es que ingrese al ciclo de Krebs y se acople a cadena respiratoria. Este piruvato que está acá en la mitocondria, esto lo vimos también en la clase pasada, si no va a ser este camino de producción de energía, puede tener dos destinos. Uno, sintetizar aminoácidos que requiere la célula, obviamente que solamente puede sintetizar los aminoácidos no esenciales. Recuerden que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los no esenciales los sintetiza la célula, los esenciales se sintetiza, se los tiene que incorporar con los alimentos. Y el otro destino que también ya vimos es la gluconeogénesis, es decir, que hace un recorrido vía mitocondria, sale de la mitocondria y luego vuelve a hacer gluconeogénesis para sintetizar hidrato de carbono. Muy rápidamente vamos a repasar esos metabolismos que ya vimos, el de la glucólisis y gluconeogénesis, vamos a hacer este recorrido rápidamente con el misma imagen que vimos un par de semanas atrás, ¿sí? En donde tenemos, partiendo de glucosa, como ya parte de los metabolismos de hidrato de carbono que vimos, son 5 los metabolismos de hidrato de carbono que vamos a ver, 5. Glucólisis, gluconeogénesis, fermentación, interconversión de azúcares y vía de las pentosas. Entonces, 3 ya vimos hace 2 clases atrás y 2 vamos a ver hoy.
La glucólisis parte de glucosa, hace todas estas reacciones, este recorrido en el citoplasma de la célula y termina en piruvato. La gluconeogénesis, una vía como opuesta a la glucólisis, tiene muchas reacciones reversibles, pero algunas que son irreversibles. Hicimos hincapié en esas que eran reversibles, que son estas tres reacciones. Para poder hacer la gluconeogénesis, el piruvato ingresa a la mitocondria, hace este recorrido, ¿sí? Llega a fosforil piruvato, acá comienzan sí una serie de reacciones que son todas reversibles. Luego esta reacción que es irreversible, pero hay una enzima distinta. Esta reacción reversible, esta que es irreversible, pero hay una enzima distinta que cataliza en sentido contrario y termina nuevamente en glucosa, ¿sí? Entonces, en este mapa vemos la glucólisis, que a partir de una glucosa obtenemos dos piruvatos para producir energía, y la gluconeogénesis, que a partir de piruvatos, dos piruvatos, haciendo este recorrido en sentido contrario a la glucólisis, volvemos a glucosa. La pregunta es: ¿de dónde viene esa glucosa? Bueno, esa glucosa puede venir de alguna reserva, si una planta del almidón, si un animal del glucógeno que está en el hígado, sino de los alimentos. En el caso de los animales, los alimentos los obtienen, digamos, a través de la ingesta de materia orgánica. En el caso de los vegetales, esa glucosa llega por el proceso de fotosíntesis. Bien, continúo con el... Bueno, estas eran las enzimas que hacían diferente la glucólisis de la gluconeogénesis, ¿sí? Pero bueno, esos son temas ya de la otra clase. Simplemente ahora para que recordemos dos de los metabolismos que ya vimos de hidrato de carbono. Vamos a las fermentaciones rápidamente, ¿sí? A partir del piruvato que se formaba en la glucólisis, como la célula iba a requerir en condiciones anaeróbicas la presencia de fosfato oxidado que se había consumido durante la glucólisis y se había formado un fosfato reducido, entonces había que reoxidar esta molécula. Para reoxidar esa molécula, la célula se le ingenió para hacer un proceso de fermentación. En este caso lleva al piruvato, alcohol, etanol, y en esa última reacción se reoxida el NAD reducido formando NAD oxidado y esto va a permitir que continúe la glucólisis. Esa es la que se llama fermentación alcohólica, pero también tenemos la fermentación láctica, ¿sí? En donde el piruvato, a través de una reacción, reoxida el NAD reducido de glucólisis, obtiene el NAD oxidado, permite que esto continúe la glucólisis y se obtiene como producto ácido láctico. Dos de las fermentaciones no son las únicas, está también la fermentación butírica o la fermentación propiónica, pero bueno, nosotros no vamos a ver todas las fermentaciones porque si no, no nos va a dar los tiempos para explicar toda la materia. Pero sí las van a retomar quizás a esas fermentaciones en lo que estudian agroalimentos para ver la producción de algunos productos, y en el caso de lo que estudian ingeniería, porque son fermentaciones que ocurren en el rumen. Ese entonces segundo ya repasamos los tres metabolismos: glucólisis, gluconeogénesis y fermentaciones. El otro destino que ustedes ya vieron, pero lo vieron la clase pasada con otro profesor, el doctor León, es que el piruvato ingresa a la mitocondria, forma el acetil-CoA, ¿sí? Esta reacción, ¿ven? Piruvato, 3 carbono, ingresó a la mitocondria. Dentro de la mitocondria hay un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa, que acá esta enzima tiene 3 partes, y cada una de estas partes cataliza una reacción. Una de las partes de esa reacción de la enzima es sacar, este carbono que se va a ir como dióxido de carbono. Nos van a quedar 2 carbonos acá que se van a unir a una coenzima A y a su vez se va a producir una reacción de óxido-reducción. Entonces, en este primer complejo, para síntesis de acetil-CoA, lo que toma el piruvato, saca este carbono de acá, lo elimina como dióxido de carbono,
estos dos carbonos se lo transfiere a este otro complejo, a esta otra enzima del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. En este caso le va a unir la coenzima A, ¿sí? Acá están estos dos carbonos, se le une la coenzima A, acá donde está este sulfhidrilo, se une, forma el acetil-CoA, pero a su vez saca dos electrones que se lo pasa a este otro complejo, se los pasa a un FAT que luego terminan formando un NAD reducido, que es este NAD reducido que está acá. Todo esto ocurre dentro de la mitocondria por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Este acetil-CoA, siguiendo este recorrido, lo más probable es que vaya a ingresar al ciclo de Krebs. Bueno, esa era la encrucijada del acetil-CoA y el repaso, perdón, la encrucijada del piruvato y el repaso de lo que se había visto hasta ahora. Ahora vamos a continuar adelante. Para continuar con los dos metabolismos que vienen, vamos a ver la encrucijada de la glucosa 6-fosfato. Así como vimos la encrucijada del piruvato, en el citoplasma de la célula hay otra encrucijada que se llama la de la glucosa 6-fosfato. Recuerden que las encrucijadas son, digamos, determinadas moléculas en donde tienen distintos orígenes y distintos destinos. La glucosa 6-fosfato también es una encrucijada. Si nos ponemos a pensar en lo que ya vimos, glucólisis y gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis y gluconeogénesis. Es decir, que ahí ya tenemos un origen y un destino. El origen sería a partir de hidratos de carbono, que de alguna manera pueden transformarse en glucosa. La glucosa va a formar glucosa 6-fosfato por reacción de la glucólisis. Estamos dentro de glucólisis ahí. Y si continuamos con el destino de glucólisis, bueno, estamos viendo los orígenes, ya vamos a ver los destinos. Otro de los orígenes es venir de la interconversión de azúcares. Es decir, que todos los hidratos de carbono, digamos, pueden ir pasando por este proceso de interconversión de azúcares para terminar formando la glucosa 6-fosfato, metabolismo que ya vamos a ver a continuación. Y otro de los orígenes es por gluconeogénesis, es decir, de alguna manera la célula obtuvo piruvato, y ese piruvato, como tiene una carga energética alta, lo va a reservar como glucosa, entonces va a ser gluconeogénesis por el metabolismo que ya vimos, y puede llegar a pasar por la glucosa 6-fosfato. Vamos a ver, estos son los orígenes. Vamos a ver los destinos que puede tener. Bueno, como ya les venía diciendo, uno de esos destinos puede ser continuar en glucólisis y llegar hasta el piruvato. Que este otro punto de encrucijada. Otro de los destinos de esa glucosa 6-fosfato, así como cuando venimos de interconversión de azúcares llegamos a glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato puede hacer también ir a la vía de las pentosas, tendría que haber puesto primero el otro, que es otro de los metabolismos que vamos a ver hoy, y hacer la interconversión de azúcares. Y a partir de esta interconversión de azúcares, obtener toda una serie de hidratos de carbono que le pueden ser útiles a determinadas células del organismo. En definitiva, esta glucosa 6-fosfato que le encontramos en el camino de glucólisis, gluconeogénesis, si vamos en sentido contrario, de ahí la podemos desviar. Primero, obtener o desviar para hacer interconversión de azúcares, y también la podemos desviar para hacer lo que conocemos como vía de las pentosas. Bien, entonces ahora nos vamos a focalizar en esta parte de la encrucijada para ver la interconversión de azúcares. Profe, ¿el piruvato puede ser origen y destino? Sí, porque vos cuando haces glucólisis y gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato está a mitad de camino. Si va en sentido de glucólisis, el origen viene de hidrato de carbono haciendo glucólisis. Pero también en determinados momentos la célula, como
y acumula demasiada energía, entonces los piruvatos que les quedaron no los va a seguir utilizando para producir energía, lo va a utilizar para reservar energía. Entonces en ese caso hace una gluconeogénesis, pasa obviamente por glucosa 6-fosfato y lo más probable que ahí haga una interconversión de azúcares y se almacene como almidón o glucógeno, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Pero sí, está a mitad de camino. Lo que sí es realmente un desvío es cuando va haciendo glucólisis o gluconeogénesis, se llega a glucosa 6-fosfato y ahí se desvía para hacer lo que es la vía de las pentosas, ¿sí? Y ahí se obtiene otros intermediarios que obviamente van a tener un uso distinto para la célula. Eventualmente, al final de la vía de las pentosas, los productos que quedan también eventualmente pueden volver a glucosa 6-fosfato y ya vamos a ver una de esas alternativas cuando veamos la vía de las pentosas. Pero bueno, pongamos nuestra cabeza ahora en la interconversión de azúcares. Es un término muy genérico que se utiliza para decir que los distintos hidratos de carbono pueden ir sufriendo una serie de reacciones para ir obteniendo otros hidratos de carbono. Por eso decimos interconversión de azúcares. Partimos de un hidrato de carbono A para obtener un hidrato de carbono B, o del hidrato de carbono B para producir el hidrato de carbono A, o el C o el D, lo que sea. Y es un poco lo que queremos explicar con esta interconversión de azúcares. Lo que sí queda claro que vamos a terminar pasando por glucosa 6-fosfato seguramente cuando hagamos alguna interconversión. Entonces partimos de un grupo de azúcares, podemos pasar por glucosa 6-fosfato y luego a través de ese mismo proceso de interconversión de azúcares, utilizando otras enzimas distintas, podemos fabricar otras azúcares, ¿sí? Como almidón, sacarosa, celulosa, glucógeno, lactosa. Nosotros vamos a ver estas hidratos de carbono. Obviamente hay otros hidratos de carbono, pero no lo vamos a ver en la materia E. Pero bueno, la cuestión es esto interesante, cómo a partir de determinados hidratos de carbono, dependiendo del organismo, qué otros hidratos de carbono podemos producir. Digo, dependiendo del organismo, porque si yo parto de almidón, puedo obtener sacarosa. Si parto de sacarosa, puedo obtener almidón, ¿sí? O celulosa, dentro de una planta. Son todas moléculas de las plantas. En cambio, si estamos en un almidón, obviamente cuando hagamos interconversión de azúcares, podemos ir de glucógeno a lactosa, ¿sí? O de lactosa hacia glucógeno. Bien, es un poco lo que vamos a ver a continuación, en los próximos 30 minutos. Bueno, esto un poco para plantearle este esquema general. Esto lo van a tener ustedes en mapas, así como tienen mapas de glucólisis y gluconeogénesis, que esta semana los van a comenzar a usar. Digamos, van a tener un mapa de interconversión de azúcar. Esto es más genérico que lo que tiene el mapa, porque acá nos están viendo las reacciones, que ya las vamos a ver por separado a continuación, pero acá lo planteamos de manera genérica simplemente para que se entienda el concepto de interconversión de azúcares. Planteamos acá arriba una serie de moléculas que son oligosacáridos y polisacáridos que ya explicamos su estructura química, como la sacarosa, la celulosa, el glucógeno, el almidón y la lactosa, ¿sí? Estos son disacáridos, disacárido, el azúcar de las plantas, el azúcar de la leche, el almidón, un polisacárido de glucosa de las plantas, la celulosa, un polisacárido de glucosa de las plantas, y el glucógeno, un polisacárido de glucosa, pero propio de los animales. La cuestión es que si hidrolizamos, digamos, estos oligo y polisacáridos, vamos a obtener los monosacáridos que ellos están llevando. Esos monosacáridos los podemos utilizar para sintetizar otros oligo o polisacáridos. Pero para que eso pueda ser llevado adelante por la célula, este monosacárido necesita energía. Por lo tanto, hay que activarlo. ¿Ven? Acá se le puso un recuadro que dice activación del monosacárido. ¿En qué consiste activar un monosacárido? En unirle un nucleótido. Recuerden, el ATP es un nucleótido.
¿sí? Entonces, lo que vamos a unirle, no necesariamente, bueno, en algunos casos sí se va a unir ATP, pero en otros no, van a ser otros nucleótidos. La cuestión es que necesitamos un nucleótido, un monosacárido y lo vamos a unir. ¿De dónde vienen estos monosacáridos? Y viene de algún oligopolisacárido. Lo vamos a activar, le vamos a unir un nucleótido, entonces este monosacárido ya va a tener la energía necesaria para poder formar el enlace glicosídico, porque a partir de este monosacárido vamos a sintetizar algún oligo o algún polisacárido, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, activarlo uniéndole un nucleótido, y luego que está activado, unido con un nucleótido, lo puedo unir a otro monosacárido. Por ejemplo, yo voy a partir de almidón. Hidrolizo el almidón y obtengo glucosas. Activo la glucosa uniéndole un nucleótido. En este caso lo que se va a unir puede ser un UTP, ese va a ser el nucleótido. Va a formar UDP glucosa, o sea, el nucleótido unido forma lo que se llama UDP glucosa. Y esa UDP glucosa la puedo utilizar para sintetizar sacarosa, ¿sí? Entonces la planta de esa manera utiliza su reserva para llegar a sacarosa, que es una molécula que la puede transportar a distintas partes de la planta para utilizarla donde la esté requiriendo, digamos, esqueletos carbonados. Otro ejemplo, yo parto de glucógeno en un animal, ¿sí? Degrado el glucógeno, obtengo glucosas. A partir de esas glucosas las activo, formo un nucleótido de glucosa activado, y a partir de esa glucosa activada puedo sintetizar lactosa, que es el azúcar de la leche. Por ejemplo, los mamíferos, eso a partir de los glucógenos o de las glucosas que vienen de los alimentos, va esa glucosa hacia la glándula mamaria, y en la glándula mamaria, donde se está fabricando la leche, se sintetiza la lactosa. Entonces el recorrido que va a hacer es este: glucógeno o glucosas, digamos acá el monosacárido, lo activamos, ¿sí? Una vez que está activado, lo puedo utilizar para que se una la glucosa con la galactosa y formar la lactosa, y eso solamente va a ocurrir dentro de las glándulas mamarias. Bien, ahí vimos dos ejemplos, uno en plantas y otro en animales, de cómo funciona esta vía de interconversión de azúcares. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, lo que quiero decir, no se olviden de este detalle. Sí o sí hay que activar al monosacárido para que tenga la energía necesaria para que pueda ocurrir la reacción de unir los monosacáridos, es decir, que puede ocurrir el enlace glicosídico. Vamos a ver casualmente esa parte, la activación. Bueno, enlace glicosídico. Dijimos que tenemos que unir monosacáridos, hay que formar un enlace glicosídico, ya sea un alfa 1,4, un alfa 1,6, un beta 1,4, lo que sea. El enlace glicosídico que haga falta en el sacarosa, que alfa 1, beta 2. Bueno, para que eso pueda ocurrir es necesario que se active un monosacárido. Vamos a ver cómo se forma, entonces, cómo vamos a hacer esa activación. Primero hay que llegar a glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Nosotros habíamos quedado en interconversión en glucosa 6-fosfato. Es decir, que de alguna manera la glucosa 6-fosfato, la primera reacción que hay que hacer es llevarla a glucosa 1-fosfato. Es decir, que este fosfato que está en el carbono 6 tiene que pasar al carbono 1, acá. Entonces pasa a través de una reacción bioquímica. Todo lo que ocurre en la célula son reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. ¿Sí? Esta enzima es cuando se cambia de posición dentro de la misma molécula, un fosfato se dice que es una mutasa. ¿Sí? Entonces esta enzima es una fosfoglucomutasa. ¿Sí? Pasa este fosfato de acá
acá, queda la glucosa 1-fosfato. Una reacción que es un poquito más compleja de lo que se ve acá, ¿sí? Requiere de magnesio, por eso el magnesio en todos lados dice hay que tomar suplementos que contengan magnesio. Ustedes toman los suplementos que contengan magnesio y andan bárbaros, fantástico. Ahora, ¿por qué hace falta el magnesio? ¿Por qué ustedes toman magnesio y les va a hacer bien? Y bueno, parte de por qué le hace bien es porque el magnesio es cofactor de muchas reacciones bioquímicas que ocurren dentro de sus células, ¿sí? Entonces, esta reacción casualmente es una que tiene como cofactor el magnesio. En realidad lo que sucede es esto, ¿sí? Acá tenemos la reacción. En un primer momento, lo que hace esta enzima, la fosfoglucomutasa, incorpora un fosfato en el carbono 1, ¿sí? Y el que estaba en el carbono 6 se libera, ¿sí? Eso es más o menos como los pasos que va sucediendo. En un determinado momento tenemos una glucosa bifosfato, ¿sí? Porque tiene dos fosfatos unidos, ¿sí? Y después se desprende el del carbono 6. Entonces queda la glucosa 1-fosfato. Pero bueno, dijimos que este era un paso que sí o sí había que realizarlo para poder realizar la activación. Hasta ahora no tenemos el monosacárido unido al nucleótido, que dijimos que eso en definitiva era la activación. Vamos a ver la primera activación y es a partir obviamente de la glucosa 1-fosfato. Entonces lo que vimos recién es pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato y ahora sí teniendo la glucosa 1-fosfato, ahora sí la vamos a activar. Le vamos a unir un nucleótido. ¿Ven lo que tenemos acá? Es un nucleótido. No es un nucleótido con adenina, como vimos el ATP. En este caso es un UTP. Esta base nitrogenada que tenemos acá es un uracilo. Entonces está unido a una pentosa, como todo nucleótido, y la pentosa está unido a 3 fosfatos. Por eso es un UTP. Hasta ahora habíamos visto solamente el nucleótido de adenina, que es el ATP. Bueno, ahora conocen otro de los nucleótidos, el UTP. Tiene uracilo, una pentosa, que es ribosa, y tienen 3 fosfatos. Por eso es UTP, de trifosfato. Recuerden que la unión entre fosfatos, que tiene este simbolito, es porque son de alto potencial de transferencia de energía. Y la unión del fosfato con el carbono 5 de la pentosa es un enlace común que se llama enlace E. Este no tiene alto potencial de transferencia de energía. O sea que cortando acá o acá se va a liberar mucha energía y esa energía era 7,3 kilocalorías mol. Bien. La cuestión es que hay que unir este nucleótido acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a cortar acá. Al cortar acá se va a liberar esto, que es un pirofosfato, que es esto que se va acá, este pirofosfato. Este fosfato que queda acá, queda esa liberación de energía que se produce al cortar ahí, permite que se una con este fosfato que está acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar la glucosa 1-fosfato, que era esto que teníamos acá, unido al nucleótido de uracilo. Una vez que lo tenemos unido, nosotros analizamos cómo nos quedó conformada esta molécula. Tiene una glucosa y tiene esto que está acá, que sería un UDP, porque tiene 2 fosfatos. O sea, es un nucleótido difosfato unido a una glucosa. De esta manera, este enlace acá queda activado con mucha energía, ¿sí? Y ese es el enlace que después le va a aportar la energía para que esta glucosa se pueda unir a otro monosacárido. Bien, la cuestión que al final de esta reacción de activación de glucosa con UTP, nos queda una UDP glucosa activada y disponible para unirse con algún otro monosacárido para formar, digamos, algún oligo o integrarse a un polisacárido. Bien, es lo que vamos a ver a continuación.
Lo importante acá era ver la activación de la glucosa. Un comentario que quiero hacer ahora. Acá vimos activación con UTP, pero puede haber activación con ATP y puede haber activación con GTP. Y de hecho, vamos a ver en el transcurso de lo que... Profe, Sí, en el teórico dice que la unión se da con XTP. claro, XTP es casualmente por lo que le estoy diciendo, porque el X no es un nucleótido en sí, simboliza que puede ser cualquier nucleótido. Entonces, ese cualquier nucleótido puede ser UTP, GTP o ATP, ¿sí? Por eso Ok. ponemos XTP, porque esto estamos explicando, yo lo expliqué específicamente con el UTP, pero lo podemos explicar genéricamente poniendo GTP, XTP, perdón. Acá ponemos una X, esto sería una X, no sería uracilo, y ocurre la activación. Después reemplazamos, si es adenina, si es uracilo, si es guanina, guanina, ¿sí? Porque puede ser con esos tres nucleótidos distintos las activaciones. Bien, gracias por preguntar porque me permitió aclarar eso. Un poco para sintetizar esto, ¿para qué sirve la activación del monosacárido? Bueno, un poco ahí quería marcarle que ahí está el nucleótido. Acá está el nucleótido, acá está la glucosa en este caso. Puede ser otro monosacárido, ¿eh? No solamente se puede activar la glucosa. La explicación que lo hago con este porque es una reacción que ocurre tanto en plantas como en animales y la van a usar mucho ustedes después en los prácticos. Entonces tomé esta como ejemplo. Pero bueno, acá tiene el nucleótido unido al monosacárido, ¿sí? Esta sería una glucosa activada. En las plantas esta glucosa activada sirve para sintetizar sacarosa. En los animales sirve para sintetizar glucógeno. Bueno, un poco acá es lo que sintetiza esta activación. ¿Para qué le sirve la activación a la célula del monosacárido? Bueno, primero, consiste en unir un monosacárido con un nucleótido. Un monosacárido con un nucleótido. Esta unión de acá. Va a tener toda la energía, aporta la energía necesaria para realizar después un enlace glicosídico. Se va a servir para que ese monosacárido se una a otro monosacárido o a un polisacárido. Bien. Y además le da una tercera característica, tiene esto. Le da especificidad. O sea, en realidad lo que tiene la especificidad es la enzima. Y la enzima reconoce cómo se realizó la activación. Si se unió una glucosa con un UDP, se forma UDP glucosa, va a haber una enzima, por ejemplo en animales, como les decía recién, la glucógeno sintasa, que la va a utilizar a esa glucosa activada para sintetizar glucógeno. La que es específica es la enzima, pero esta forma de activarse le da la especificidad y va a servir para determinada situación dentro de la célula. En este caso, si un animal lo puede utilizar para sintetizar glucógeno. Si fuese una planta y encuentra una UDP glucosa, hay una enzima que es la sacarosa sintasa que lo va a utilizar para sintetizar sacarosa. Si en lugar de UDP, acá tenemos ADP, reemplazamos esto por un ADP, formamos una ADP glucosa. Bueno, esa ADP glucosa lo va a reconocer dentro de la célula una enzima que es la almidón sintasa y sirve para sintetizar almidón. Es decir, que si hay glucosas activadas como ADP glucosa, sirven para la síntesis de almidón en plantas. Si acá en vez de ser un ADP fuese un GDP glucosa, o sea, acá tenemos en vez de acá un uracilo, una guanina, tendríamos una GDP glucosa. Esa GDP glucosa lo va a reconocer de manera específica una enzima que es la celulosa sintasa y va a servir para la síntesis de celulosa. Volvemos a animales. Si acá tenemos nuevamente UDP, pero acá en vez de glucosa tenemos galactosa, tenemos una UDP galactosa, ahí lo va a reconocer una enzima que es la lactosa sintasa
que va a servir para la síntesis de lactosa. Entonces, estas son las tres cuestiones importantes de la activación. Primero, consiste en unir un monosacárido con un nucleótido. Le vamos a aportar en este enlace la energía necesaria para que se pueda unir con otro monosacárido y a su vez le va a dar la especificidad, ¿sí? De acuerdo de cómo se activó la enzima que lo va a reconocer y va a servir para sintetizar determinada o una determinada molécula. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en detalle. Por ejemplo, la síntesis de sacarosa. Habíamos dicho que hay que activar la glucosa como UDP-glucosa y hay que unirla a otro monosacárido. Y para hacer sacarosa hay que unirlo a fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo ocurre esa reacción. Acá tenemos la fructosa 6-fosfato, este fosfato, este es el carbono 6, este que está de este lado, este es como está como dada vuelta la fructosa esa, este es el carbono número 2 y este es el carbono número 1 de la fructosa. ¿Sí? Entonces sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una fructosa 6-fosfato. Acá tenemos una glucosa unida con un UDP. Entonces esto es una UDP-glucosa. Una UDP-glucosa. Bien, dijimos que acá en esta unión estaba la energía necesaria para que se produzca un enlace glicosídico. ¿Cuál es el enlace glicosídico que tenemos que tiene que ocurrir? Que este oxidrilo que está acá se una con este oxidrilo que está acá, ¿sí? Que es el del carbono 2. Este es un oxidrilo del carbono 2 que es beta. ¿Sí? Este es el oxidrilo del carbono 1 que es alfa. O sea, se tiene que unir este con este. Acá está la energía necesaria, o sea que va a venir una enzima. No, todos estos nombres de las enzimas que les mencioné hoy, no hace falta que se los memoricen, no se asusten y no se pongan, digamos, inquietos por eso. Yo estoy explicando para que entiendan el proceso. No quiero que memoricen estos nombres de enzimas. Viene una enzima que en este caso se llama sucrosa 6-fosfato sintasa. Sucrosa o sacarosa, que sería la que yo le di el nombre de sacarosa sintasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a cortar acá y va a unir este oxidrilo con este oxidrilo. ¿Sí? Y ahí nos queda la glucosa unida a la fructosa. De esta forma se forma una sacarosa 6-fosfato. ¿Sí? Y este UDP queda libre. Bueno, esa es la síntesis de sacarosa. Acá estamos en sacarosa 6-fosfato. Obviamente después hay una reacción posterior que le va a sacar el fosfato a la sacarosa. ¿Sí? Porque está todavía este fosfato, no es una sacarosa, digamos, pura, sino que es sacarosa 6-fosfato. Después viene una reacción posterior, catalizada por otra enzima, una fosfatasa que le saca ese fosfato para tener finalmente la sacarosa. Pero bueno, acá lo importante es llegar a esta unión de la glucosa con la fructosa. Bueno, de esa manera se sintetiza la sacarosa. La síntesis de celulosa, ¿cómo ocurre? Normalmente la planta, le había dicho, que usa esa sacarosa que sintetizamos acá, la va a utilizar para transportarla, va a ir a las distintas células y se va a ir hidrolizando. Esa sacarosa, a medida que se hidroliza, la glucosa que sale de esa hidrólisis de esa sacarosa, esa célula la va a tomar y la va a activar. Esto es un concepto bastante nuevo. Esa activación puede ser de dos maneras distintas, como GDP-glucosa o como UDP-glucosa, como figura acá, ¿ven? Acá figura como UDP-glucosa. Pero bueno, tengan en cuenta que puede ser como GDP-glucosa o como UDP-glucosa. Se activa la UDP-glucosa y acá tienen una cadena de celulosa. Recuerden que la celulosa es un polisacárido y está formada por cientos de miles de glucosas. Entonces, esa cadena de celulosa está conectada a un grupo de enzimas, que son todas estas que están acá, en donde la última enzima, esta que está de color verde,
le termina uniendo la glucosa acá y esta cadena se va a ir alargando y se va a ir proyectando y se va a ir extendiendo. Pero fíjense en este detalle, ¿no? Esta línea, este rectángulo amarillo que ven acá, es la membrana plasmática. Es decir, que este es el citoplasma de la célula y este es el lugar externo de la célula. Es decir, que estas proteínas, que por un lado hidrolizan la sacarosa, sacan la glucosa, activan la glucosa y la unen a la celulosa, son todas proteínas y enzimas que están unidas a la membrana plasmática. Y la celulosa termina en el lugar externo a la célula. Recuerden que la pared celular está por fuera de la célula, ¿sí? Entonces, de esa manera se sintetiza la celulosa. Ahí hubo un enlace glicosídico que ocurrió, que es un enlace glicosídico beta 1,4. Es decir, que esta unión que está ocurriendo acá, o acá, esta unión de acá, es un enlace beta 1,4, que es el que forma la celulosa. Ahí se los marco para que vean ustedes que se están formando, uniendo glucosas por enlaces beta 1,4. Ahora, ¿de dónde salió la energía? De la activación. Esta enzima que está acá es la que activa la glucosa uniéndola a GDP, formando GDP glucosa o UDP glucosa. Bueno, veamos cómo se sintetiza el glucógeno. Salgamos de las plantas, vayamos y nos metemos en una célula animal. Esto ocurre en el hígado. En el hígado también ocurre en los músculos, pero principalmente en el hígado. Tenemos el glucógeno. Recuerden que el glucógeno son cadenas de glucosas unidas por enlace alfa 1,4, esto que está acá. El enlace alfa 1,4 forman cadenas de glucosa. A su vez tiene ramificaciones, que son esos puntos de ramificación, son uniones alfa 1,6. Acá nos vamos a focalizar porque lo que vamos a hacer ahora es un enlace alfa 1,4. La glucosa se tiene que activar como UDP glucosa. Acá está la glucosa activada. ¿Sí? Acá está la glucosa. Esta es la que se va a incorporar. Obviamente acá no vamos a iniciar la síntesis de glucógeno de cero. Vamos a incorporar una glucosa a la molécula de glucógeno. ¿Sí? Entonces está activada unida a un UDP, formando lo que se llama, este sería el UDP, acá tiene un uracilo, no está el dibujo de la base nitrogenada, le pusieron uracilo, ¿sí? Entonces esto es un UDP unido al oxidrio mesetálico de la glucosa, ¿sí? Acá está la energía ahora para hacer el enlace glicosídico, formando UDP glucosa. Esta glucosa la tengo que unir acá, ¿sí? a este carbono 4. Por eso yo tengo que hacer un enlace 1,4, que va a ser alfa 1,4. Viene la enzima, ¿sí? Es la glucógeno sintetasa o sintasa. ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Va a cortar acá, ¿sí? Al cortar acá, tiene la energía necesaria, ese corte, para que esta glucosa se una, el carbono 1 de esta glucosa, al carbono 4, al oxidrilo del carbono 4 de esta glucosa, ¿sí? Y obviamente este UDP se libera, ¿sí? Entonces de esa manera teníamos una cadena de glucosas que formaba parte del glucógeno en el hígado de un animal, en donde a través de esta enzima y partiendo de una glucosa activada como UDP glucosa, esta enzima le agrega una glucosa más al glucógeno. Bueno, acá simplemente para recordarle que el enlace que hemos hecho ahí es un enlace alfa 1,4. Sigamos dentro de un animal, vamos a ver cómo se sintetiza la lactosa. Para eso hay que ir a las células de las glándulas mamarias, en el citoplasma. Ahí va a ocurrir esta reacción,
vamos a necesitar, obviamente, las glucosas vienen por sangre, es decir, si nosotros partimos de este glucógeno, lo hidrolizamos, esas glucosas van a pasar a la sangre, de la sangre van a llegar a las glándulas mamarias como glucosa, va a ingresar dentro de la célula a formar glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, la vamos a activar, acá viene la enzima que activa a esta glucosa 1-fosfato como UDP glucosa. Esa glucosa activada como UDP glucosa se va a isomerizar a UDP galactosa. O sea, sigue la glucosa unida a la UDP, pero un oxidrilo de esta glucosa se da vuelta por una enzima que lo transforma en galactosa. ¿Sí? Lo da vuelta en el sentido de que pasa de la izquierda a la derecha. El oxidrilo que está en posición número 3, o número 3, dije bien, pasa de izquierda a derecha, entonces pasa a ser un isómero, ya no es más glucosa, sino es un isómero que la galactosa. Entonces tenemos la UDP galactosa activada. A esta UDP galactosa activada lo va a reconocer la enzima, la lactosa sintasa, en donde este UDP está unido al oxidrilo M-acetálico de la galactosa que está en posición beta y lo va a unir a esta glucosa, en el carbono 4 de la glucosa. ¿Sí? De esa manera se sintetiza la galactosa. ¿Sí? Acá lo vemos. Tenemos. Acá está la UDP galactosa y el oxidrilo M-acetálico. Se va a unir a este de acá, que es el oxidrilo del carbono 4, esto es una glucosa. El 1, 2, 3, 4, este es el carbono 4. Se va a unir este oxidrilo con este de acá y me queda formada, ¿sí? Este enlace beta 1,4 de la lactosa. ¿Sí? Ahí ponemos, para que lo vean bien en grande, enlace glicosídico beta 1,4. La pregunta es, ¿de dónde viene la energía para poder hacer este enlace glicosídico? De acá. ¿De dónde se formó esa energía? En el proceso de activación, acá. Cuando uní el nucleótido con la glucosa, que luego le isomericé a galactosa. ¿Sí? Sí. Para eso sirve la activación, para darle la energía para que pueda ocurrir esta unión. ¿Sí? Y ustedes ven cómo a partir de glucosas, que yo dije que venían del glucógeno del hígado, partimos de un polisacárido y terminamos sintetizando un disacárido. Para eso es la interconversión de azúcares. Bueno, con esto terminamos la primera parte del metabolismo de esta última clase del metabolismo de hidrato de carbono. Ustedes en práctico van a hacer mapas. Ese mapa está sintetizado todas las reacciones de las interconversiones de azúcares. Entonces con ese mapa ustedes van a partir de distintos oligopolisacáridos y van a terminar sintetizando. Obviamente, cuando ustedes tengan que hacer un mapa, van a tener que seleccionar qué parte del mapa es la que corresponde para, digamos, ir armando los distintos mapas. Ya cuando vean hagan mapas metabólicos con esta parte, que creo que es esta semana, la actividad práctica, van a trabajar, obviamente, con los mapas que han visto hasta el momento, que son glucólisis, gluconeogénesis, interconversión de azúcares y vía de las pentosas, que es lo que vamos a ver a continuación. Profe, y todo lo que son reacciones no hay que saberlo bien, digamos, sino cómo ocurren y todo eso, o los mapas en todo caso. Los mapas por un lado, y cuando nosotros le evaluemos la parte teórica de interconversión de azúcares, les podemos llegar a preguntar, por ejemplo, cómo fue esta activación. Obviamente no van a tener que hacer una glucosa Claro, eso. con todo este detalle, con que simbolicen este hexágono, marquen el carbono 1, pongan acá un UDP, ¿sí? Que pongan que tiene un uracilo, que tiene una pentosa, que tiene 3 fosfatos, y después lo van a tener que unir y llegar a esto. ¿Sí?
No con todos los detalles de la fórmula, pero sí más o menos esquematizarlo en forma general. Dale, gracias, profe. Eso es teórico. En práctico, obviamente, van a tener nombrecitos. Acaba de decir glucosas, 1-fosfato, acaba de decir UDP-glucosa, y acaba de decir UTP, acaba de decir UDP-glucosa, todo con nombres. Eso es lo mapa. Después, si lo evaluamos teóricamente, van a tener que saber responder esto, ¿sí? Y saber esto, armar cómo se armó esa molécula, en qué carbonos fueron los que participaron y el tipo de moléculas que se estuvieron uniendo. Obviamente, este gráfico no se lo vamos a pedir. Esto yo simplemente se lo hice para que ustedes lo interpreten. ¿Sí? Sí le podemos llegar a pedir esto que está acá. Bien, vamos a la segunda parte de la clase, el metabolismo de hidrato de carbono, lo que se llama vía de las pentosas fosfato. Bueno, volviendo a la encrucijada de la glucosa 6-fosfato, digamos, marcando los orígenes que tiene, vamos a ver el destino o el desvío. En realidad se dice que es como un desvío de la glucólisis, ir hacia la vía de las pentosas. Es decir, que para arrancar la vía de las pentosas hay que partir de glucosa 6-fosfato. ¿De dónde puede venir ese glucosa 6-fosfato? De alguna interconversión de azúcares, de la glucólisis o por gluconeogénesis desde el piruvato. ¿Sí? Esto es un poco lo que dicen los libros, que la vía de las pentosas es, digamos, un desvío de la glucólisis. En determinada situación celular ocurre ese desvío. Generalmente este desvío, sobre todo cuando se hace la fase oxidativa de la vía de las pentosas, que ya van a ver lo que es, ocurre cuando hay una elevada concentración de NAT-fosfato oxidado. Bueno, acá en este mapa lo que le estamos mostrando es la conexión entre la vía de las pentosas y la glucólisis y gluconeogénesis. En esta parte de acá simbolizamos el recorrido de glucólisis y gluconeogénesis. ¿Sí? Bueno, acá y la definición de lo que es una vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una alternativa de la glucólisis que se activa cuando hay elevada concentración de NAT-fosfato oxidado. ¿Sí? Cuando tiene el signo más acá, el NAT-fosfato se dice que está oxidado. ¿Sí? Cuando hay alta concentración de esto, se produce ese desvío a partir de la glucosa 6-fosfato que ingresa a la vía de las pentosas, que es este ingreso con flechas de color rojo. Bien, entonces eso que tenemos acá es la glucólisis y gluconeogénesis. En una célula de normal funcionamiento está avanzando en sentido de glucólisis o gluconeogénesis. Glucólisis cuando la carga energética es baja, gluconeogénesis cuando la carga energética es alta. Todo eso está regulado por determinadas enzimas que se llaman enzimas alostéricas. Esa enzima alostérica va recibiendo señales, se llaman activadores o inhibidores, que hacen que se activen o se frenen, entonces avanza en un sentido o en el otro. Cuando hay carga energética baja, va en sentido de glucólisis para producir energía. Cuando la carga energética es alta, va en sentido de gluconeogénesis. La cuestión es que cuando pasa a la altura de glucosa 6-fosfato, si hay una elevada concentración de NAT-fosfato oxidado, va a hacer este desvío hacia estas reacciones en donde desde glucosa 6-fosfato terminamos en ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa es una pentosa. Siempre estas pentosas tienen el fosfato en el carbono número 5. Entonces esta es una ribulosa 5-fosfato.
Por eso se llama vía de las pentosas fosfato, porque está la ribosa 5-fosfato, está la celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato formando parte de este metabolismo. Pero bueno, veamos esta primera parte con flecha roja. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que se forma NAD-fosfato reducido. Obviamente, para llegar a NAD-fosfato reducido necesitamos NAD-fosfato oxidado. Cuando hay mucho NAD-fosfato oxidado, esta enzima y esta enzima, que en realidad estas dos reacciones es una sola, son dos reacciones pero ocurren simultáneamente, esta enzima y esta enzima requieren de NAD-fosfato oxidado. Cuando hay alta concentración de NAD-fosfato oxidado, las activa y catalizan esta reacción. Por eso lleva inmediatamente a la glucosa 6-fosfato hasta ribosa 5-fosfato. Eso es lo que se denomina la fase oxidativa. Esto que tenemos recuadrado acá es la fase oxidativa de la vía de las pentosas, porque hay dos reacciones de óxido-reducción que terminan formando NAD-fosfato reducido. ¿Sí? Nosotros partimos de glucosa 6-fosfato que tiene 6 carbonos y terminamos en una pentosa con 5 carbonos. El carbono que se perdió es este dióxido de carbono que también sale en esta reacción. ¿Sí? Eso se lo remarco ahora, que en la fase oxidativa son dos reacciones de óxido-reducción y a su vez en la última reacción, además de ser de óxido-reducción, hay una decarboxilación. O sea, se pierde un carbono. Bien, a partir de esta ribosa 5-fosfato, lo que viene a continuación es toda esta parte que está en color azul. Toda esta parte que está en color azul se llama fase no oxidativa. Fase no oxidativa. La vamos a recuadrar ahí para que quede bien claro cuál es la fase no oxidativa. Son todas reacciones de interconversión de monosacáridos. Todo lo que nosotros estamos viendo acá son monosacáridos, ¿no? No hablemos de oligo y poli, no. Tenemos todos monosacáridos. Lo que acá ocurre en esta parte que se van interconvirtiendo uno en otro y son todas reacciones reversibles. Fíjense que tienen las flechas siempre para los dos lados, ¿sí? Porque esta reacción puede ocurrir para acá, son todas reacciones reversibles. En cambio, en la fase oxidativa son reacciones irreversibles. Estas reacciones reversibles, esto también, acá yo le dejé afuera esta ribulosa, esto también es parte de la fase no oxidativa. Sí, también son reacciones reversibles. Primero se isomeriza acá, ¿sí? Son pentosas. Pero acá tengo una triosa y una heptosa. ¿Sí? A partir de estas dos pentosas obtengo una triosa y una pentosa, o sea, 3 y 7 carbonos. Y a partir de estas dos tengo una de 4 y una de 6. ¿Sí? Esta es una tetrosa y esta es una hexosa. Y a partir de esta tetrosa, ¿sí? Más otra pentosa, esto más esto, esta celulosa más otra celulosa, y esta es una pentosa y esta es una tetrosa. Tiene 5 y esta tiene 4. Tengo una hexosa y una triosa. Entonces estamos hablando de, le voy a mencionar los carbonos. 5 carbonos, 5 carbonos, 5 carbonos, 3 carbonos, 7 carbonos, 4 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos y 3 carbonos. Todos monosacáridos con distinto número de carbonos. Por eso esta fase no oxidativa es una fase de interconversión de monosacáridos con distintos números de carbono. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase de hoy es explicar estas reacciones y las alternativas que tiene la vía de las pentosas. Vamos a comenzar con la fase oxidativa. Bueno, acá tenemos con nombres todavía, no vemos fórmulas, ya lo vamos a ver con fórmulas para que se entienda lo que sucedió. Partimos de la glucosa 6-fosfato.
En esta primera reacción, una reacción de óxido-reducción, se forma a partir de NAD-fosfato oxidado que va a activar esta enzima. Por eso, cuando hay elevada concentración de NAD-fosfato oxidado, se activa esta enzima y la glucosa 6-fosfato, en vez de seguir por glucólisis o gluconeogénesis, se desvía y hace fase oxidativa de vía de las pentosas. Entonces, en esta primera reacción se forma un NAD-fosfato reducido. Luego viene un complejo de dos enzimas que va a formar este primer isómero y luego va a ocurrir una segunda reacción de óxido-reducción en donde se forma nuevamente un NAD-fosfato reducido. Acá el NAD-fosfato oxidado también activa esta enzima. Se forma NAD-fosfato reducido y se decarboxila. Hasta acá tenemos 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos y acá tengo una pentosa de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Sí? ¿Dónde está el sexto carbono? Se fue como dióxido de carbono. O sea que acá hay una oxidorreducción y una decarboxilación. Estas reacciones solo ocurren en este sentido. Son reacciones irreversibles. ¿Sí? Entonces la fase oxidativa tiene como característica que son reacciones, eso tendría que haber escrito, ya se lo voy a agregar. Son reacciones irreversibles de óxido-reducción. Bien, acá están con fórmula. Acá tenemos la glucosa 6-fosfato. El carbono 6, acá está el fosfato. Viene el NAD-fosfato oxidado, activa esta enzima. Ocurre una óxido-reducción. Fíjense que acá el oxidrilo mesetálico forma este compuesto que se llama gluconolactona. ¿Sí? Acá se perdieron 2 electrones y esos electrones quedaron acá. Luego se isomeriza, es como que se abre, tiene que ser de estar cíclico, deja de estar cíclico, pasa a ser una forma abierta. Esto es muy inestable, el gluconolactona es muy inestable, y acá ocurre la segunda reacción de óxido-reducción, en donde usted, por un lado, este carbono se pierde como dióxido de carbono. Y este oxidrilo se transforma, este oxidrilo se transforma en un carbonilo, ¿sí? Por eso acá sacamos 2 electrones que terminan acá adentro. Bien, eso es lo que realmente ocurre en esta fase oxidativa. Una oxidorreducción, formando un NAD-fosfato reducido, luego una decarboxilación, quedando una pentosa, y una oxidorreducción formando otro NAD-fosfato reducido. ¿Sí? En los mapas metabólicos que ustedes van a manejar, esta reacción de isomerización no la tienen. ¿Sí? Directamente, para simplificárselo a ustedes, para la construcción de mapa, esta parte no la tienen y pasamos directamente, digamos, a 6-fosfogluconato y de ahí a la rigurosa 5-fosfato. ¿Sí? Pero bueno, en la teoría se lo tengo que explicar lo que realmente sucede, por eso se lo incluí acá en la clase teórica. Eso entonces la fase oxidativa, ¿sí? Son básicamente 2 reacciones de óxido-reducción y una decarboxilación. Partimos de glucosa 6-fosfato con 6 carbonos y terminamos en una ribulosa 5-fosfato con 5 carbonos. Vamos a ver la fase no oxidativa. Habíamos terminado en la ribulosa 5-fosfato, 5 carbonos. ¿Sí? ¿Qué dijimos de esta fase no oxidativa? Que son todas reacciones de interconversión de monosacáridos con distinto número de carbonos. ¿Sí? Vamos a ver pentosas que tienen 5 carbonos, esta y esta. Vamos a ver una heptosa con 7 carbonos, esta que está acá, una triosa con 3 carbonos, una tetrosa con 4 carbonos y vamos a ver también hexosas como la fructosa con 6 carbonos. Es decir, que vamos a
entrar a interconvertir distintos monosacáridos con distintos números de carbono, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7 carbonos. Todo eso ocurre en la fase no oxidativa. Otro detalle de la fase no oxidativa, son todas reacciones reversibles. Eso se lo tendría que haber puesto también acá. Fase no oxidativa, reacciones reversibles. La fase oxidativa, irreversible. Fase no oxidativa, reacciones reversibles. Bueno, arrancamos o terminamos la fase oxidativa en ribulosa 5-fosfato. ¿Qué va a pasar con la ribulosa 5-fosfato? Primero, dos reacciones de isomerización. Acá obviamente no lo puedo hacer con una ribulosa. Necesito mínimo para hacer todo esto que les muestro acá, 3. Pero en realidad, para poder balancear todo esto, hay que trabajar con 6 ribulosas. O sea, hay que partir con 6 glucosas, 6 fosfato, para obtener 6 ribulosas 5-fosfato y poder hacer todo este esquema de reacciones. Vamos a suponer que tenemos 2 de estas por ahora, 2 de estas, 2 ribulosas, por ahora. Vamos a trabajar con 3 acá. Tenemos 2. Una viene para este lado y la otra viene para este lado. Una va a formar ribosa 5-fosfato, el isómero. Fíjense que acá tiene el carbonilo acá y acá lo tiene el carbono número 1. Son isómeros. Acá este es ribulosa y este es ribosa. Otra ribulosa 5-fosfato la vamos a mandar para acá abajo y vamos a tener lo que se llama silulosa 5-fosfato. También son isómeros. Estos son simples. Fíjense que acá estos dos oxidrilos están del lado derecho. Y acá tenemos uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Esa es la mínima diferencia que tiene entre esta y esta. ¿Sí? Son isómeros. Entonces, una ribulosa la mandamos para acá y otra para acá. Seguimos teniendo pentosas. Ya estamos hablando de 3 pentosas distintas, ¿no? Por eso se llama vía de las pentosas fosfato, porque todas tienen su fosfato. Todas las moléculas que vemos acá tienen un fosfato, ¿sí? Unido. Por eso se llama vía de las pentosas fosfato. Bien, tenemos las 2 pentosas. ¿Qué vamos a hacer con estas 2 pentosas? Las vamos a hacer reaccionar entre ellas. Acá va a participar una enzima. Fíjense que en cada flecha están los nombres de las enzimas. Esta enzima de acá se las voy a mencionar, se llama transcetolasa. Las transcetolasas mueven de a 2 carbonos. ¿De dónde voy a sacar los 2 carbonos? De acá, de la ribosa. Que voy a sacar 2 carbonos. Bueno, no, perdón, no de la ribosa, de la celulosa, de acá. Voy a sacar estos 2 carbonos de la celulosa, voy a cortar ahí, es lo que hace esta enzima, ¿no? Corta acá, saca estos 2 carbonos y los voy a poner acá arriba. Y me va a quedar una heptosa. Es decir, que estos 2 carbonos van a terminar ahí. ¿Sí? Se forma un monosacárido de 7 carbonos. Bien, estos 3 carbonos que me quedaron acá son estos que están acá, que formaron un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al finalizar esta reacción entre las 2 pentosas, voy a obtener que tenemos 10 carbonos, ¿no? Si contamos acá 5 más 5, 10. Voy a terminar con una heptosa y un gliceraldehído con 7 y 3 carbonos, es decir, que sigo teniendo 10 carbonos. Lo que sí cambio es el tamaño de los monosacáridos, uno de 7 y otro de 3. Bueno, ¿qué va a pasar? Esto va a continuar reaccionando, no es que se queda ahí. ¿Qué va a suceder ahora? Voy a transferir 3 carbonos, ahora sí, 3 carbonos de acá arriba, se los voy a poner acá. Entonces, estos 3 carbonos de acá me van a dejar 4 carbonos, que son estos que están acá, y estos 3 carbonos se van a unir con estos 3 carbonos y me va a formar una hexosa. Se me va a quedar una tetrosa de 4 carbonos y una hexosa de 6 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Repito, muevo estos 3 carbonos, los voy a traer acá, los voy a unir con esto, los traigo acá, son estos 3 carbonos de acá,
¿sí? Entonces, ahora ya unido estos tres carbonos con estos tres carbonos, tengo una hexosa que es fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿sí? Esto lo hace la enzima que se llama transaldolasa. La transaldolasa mueve de a 3 carbonos. La transcetolasa movía de a 2 carbonos, las transaldolasas mueven de a 3 carbonos. Y estos 4 carbonos me quedaron acá como una eritrosa. Bueno, esta fructosa, ustedes ya la conocen, la fructosa 6-fosfato es intermediario de glucólisis y gluconeogénesis, ¿sí? O sea que ya y va a ser uno de los productos de la fase no oxidativa de la vida de las pentosas. Ahora tengo que continuar porque esta eritrosa no la puedo dejar como eritrosa, sino que se va a seguir transformando. Pero para eso voy a necesitar otra cirulosa 5-fosfato. Es decir, que acá dos ribulosas, una la habíamos usado para acá y otra para acá. Voy a necesitar una tercera que venga para acá, ¿sí? Entonces tengo una tercera ribulosa, la mando para acá, porque va a reaccionar con esta eritrosa. 4 carbonos más 5 carbonos, tengo 9 carbonos. Lo va a tomar una transcetolasa. Una transcetolasa. Recuerden, las transcetolasas mueven 2 carbonos. ¿Cuáles 2 carbonos? Estos de acá. Estos 2 carbonos de acá los voy a pasar para acá arriba y me va a quedar esta hexosa, que es otra fructosa 6-fosfato. Es decir, que es la segunda fructosa 6-fosfato que obtengo por la fase no oxidativa de la vida de las pentosas. ¿Sí? Y estos 3 carbonos que me quedaron acá se transforman en un gliceraldehído 3-fosfato. En definitiva, me quedaron 3 productos, partiendo de 3 ribulosas 5-fosfato, recuerden que vienen de la fase oxidativa, 2 las mandé por acá, la tercera la mandé por acá, y me quedaron al final una fructosa 6-fosfato, 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Los 3 componentes estos, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, son intermediarios de glucólisis y gluconeogénesis. Es decir, que en definitiva, al final de la fase no oxidativa, quedo conectado con glucólisis y gluconeogénesis. Ahí les remarco, quedan 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Esas son las 2 fructosas, 6-fosfato, y ese gliceraldehído 3-fosfato. Esas moléculas que son los productos de la fase, o sea, lo que obtengo al final de terminar la fase no oxidativa de la vida de las pentosas, son intermediarios de la glucólisis y gluconeogénesis. Bueno, vamos a hablar para qué hizo todo este lío la célula, para qué le sirvió, ¿sí? En definitiva, si ocurren todas estas reacciones es porque de ese recorrido metabólico puedo obtener componentes que le son útiles a la célula para algún proceso metabólico. Y eso es lo que llamamos productos intermediarios de la vía de las pentosas. Son 3 componentes. Son 3 componentes. El NAD-fosfato reducido. ¿Dónde se obtiene el NAD-fosfato reducido? De la fase oxidativa. ¿Para qué sirve? Sirve para la síntesis. En realidad, en términos generales, decimos se utiliza para síntesis reductivas, es decir, donde se está sintetizando algo y hay que reducirlo. Ese algo hay que reducirlo porque la célula no está reducida. Y ahí va el NAD-fosfato reducido. Lo toma una enzima y reduce una molécula, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ver nosotros? En la síntesis de ácido graso. Entonces, el NAD-fosfato reducido que sale de la fase oxidativa de la vida de las pentosas sirve para la síntesis de ácido graso. La ribosa 5-fosfato
Esta está en la fase no oxidativa. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para hacer nucleótidos. Y ya estuvimos hablando de los nucleótidos. ¿Sí? Tenemos el ATP es un nucleótido. El UTP que vimos en la activación, el GTP, son nucleótidos. ¿Para qué sirven los nucleótidos? Bueno, el ATP sirve para energía, sirve para, digamos, las activaciones de los monosacáridos. Entonces, donde haga falta un nucleótido, va a necesitar ribosa, porque el nucleótido tiene ribosa. ¿De dónde sale la ribosa? De la vía de las pentosas, de la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Entonces, ¿para qué sirven los nucleótidos? Para síntesis de ácidos nucleicos, ADN, ARN. El ATP, para las coenzimas, ¿sí? Entonces, las coenzimas, recuerden el NAT, este NAT fosfato reducido, en su fórmula lleva una coenzima, es una coenzima y lleva dos nucleótidos. Y ahí, obviamente, hay ribosas, ¿sí? Entonces, todas las coenzimas que vimos, el ADN, el ARN, el ATP y todos los nucleótidos llevan ribosa. Para eso sirve este intermediario de la vía de las pentosas. Y la eritrosa 4-fosfato, esa tetrosa que vimos, también viene de la fase no oxidativa y esta se utiliza en una vía que sirve para sintetizar los aminoácidos aromáticos, que se llama la vía del ácido ciclínico. La clase que viene, no, la otra, van a ver el metabolismo de aminoácidos y ahí van a hablar de la eritrosa y de la vía del ácido ciclínico. Entonces, ¿para qué sirve la eritrosa? Se acopla para iniciar la vía del ácido ciclínico y eso sirve para sintetizar aminoácidos aromáticos. Bien, esto es lo que ustedes tienen en los mapas metabólicos, que tienen fase oxidativa. A ver si le puse nombre. No, simplemente le fui a marcar. Fíjense que acá está resumido en dos reacciones, como yo les decía. Esta primera forma, los NAD-fosfato reducidos, que sirven para la síntesis de ácido graso. Esta segunda reacción, además de formar NAD-fosfato reducido, está la de carboxilación. Después tenemos la ribosa, acá en la fase no oxidativa. ¿Para qué sirve esto? Para nucleótidos. ¿Para qué sirven los nucleótidos? Para síntesis de ADN, ARN, ATP, coenzimas que llevan nucleótidos. Y acá está la eritrosa. ¿Sí? ¿Para qué sirve la eritrosa? Para hacer la vía del ácido ciclínico para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos. Tanto la ribosa como la eritrosa en la fase no oxidativa. El NAD-fosfato reducido siempre viene de la fase oxidativa. Sí, ya entramos en la última parte del teórico y ahora lo que vamos a ver es lo que llamamos alternativas de la vía del pentosa. ¿Qué quiere decir cuando hay alternativas de la vía de las pentosas? Que la vía de las pentosas no siempre funciona en un solo sentido, ¿sí? Puede funcionar parcialmente para obtener intermediarios, puede funcionar en un sentido completo o puede funcionar parcialmente en sentido contrario y así se van a ir conectando o se van a ir formando estas distintas alternativas de funcionamiento de la vía de las pentosas. Hay 4 alternativas que vamos a explicar. La alternativa número 1 es cuando la célula requiere NAD-fosfato reducido, es decir, que no le hace falta ni la ribosa, no le hace falta energía, solamente está requiriendo sintetizar NAD-fosfato reducido porque está utilizándolo, lo está desviando lo está llevando hacia la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo. Entonces quiere solamente NAD-fosfato reducido. ¿Cómo va a funcionar la vía de las pentosas? Bueno, ustedes saben que esta molécula sale de la fase oxidativa, ¿sí?
Entonces hacemos la fase oxidativa y ahí obtenemos el NAD-fosfato reducido. Bien, cumplimos con eso. Nos quedamos ahí y no, porque no necesitamos la ribulosa 5-fosfato. Entonces hay que ser, con esta ribulosa 5-fosfato, o las, porque en realidad son varias, las ribulosas 5-fosfato tienen que hacer la fase no oxidativa. Entonces, en esta alternativa, hacemos la fase no oxidativa completa y vamos a obtener fructosas, 6-fosfato, ¿sí? Acá hay una, acá está la otra. Vamos a obtener gliceraldehído, que lo vamos a llevar también a fructosa 6-fosfato. Esta reacción y estas reacciones están agregadas acá, ¿sí? Simplemente para que ustedes vean esta alternativa, ¿sí? Esta fructosa, yo obtuve esta fructosa, este gliceraldehído, ¿sí? Entonces los traigo, y esta fructosa los traigo todos hasta acá. Son reacciones estas de gluconeogénesis, pero no me quedo con fructosa 6-fosfato, la célula no se queda plantada en fructosa 6-fosfato. Necesitas esto. Por lo tanto, tengo que volver a glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fructosa 6-fosfato? Hace gluconeogénesis, ¿sí? Hace gluconeogénesis. Esto es una reacción de gluconeogénesis, ¿sí? Que viene y termina en glucosa 6-fosfato. Es decir, como si fuera un ciclo. Pero en realidad no es un ciclo. Porque el ciclo se regenera el compuesto inicial, pero en este caso va a haber pérdidas, hay pérdidas en el camino. Yo les voy a explicar cuál es la pérdida. Entonces, pero es como una especie de funcionamiento cíclico. Parto de glucosa 6-fosfato, hago la fase oxidativa, obtengo lo que necesito, hago la fase no oxidativa, los componentes que tengo al final de la fase no oxidativa son intermediarios de glucólisis, gluconeogénesis, los llevo por gluconeogénesis, regenero glucosa 6-fosfato y continúo nuevamente con fase oxidativa, fase no oxidativa, gluconeogénesis y así sucesivamente, ¿sí? Lo único que voy a obtener con este funcionamiento de esta alternativa es solamente, el producto que voy a obtener es solamente NAD-fosfato reducido. Bien, acá un poco... Profe, Sí. ¿y en qué medida eso se sigue repitiendo, ese pseudociclo? En la medida que sigue requiriendo NAD-fosfato reducido. Pero ahí viene la parte por qué no es un ciclo, porque yo permanentemente tengo que estar inyectando, no es que un ciclo que está funcionando, yo permanentemente tengo que estar inyectando glucosa 6-fosfato. Porque para que esto funcione, yo parto con 6 glucosas, 6-fosfato y termino con 5 ribulosas, perdón, parto con 6 glucosas 6-fosfato, termino con 6 rigurosas 5-fosfato. Pero acá hubo pérdida de 6 carbonos. O sea Claro. que con estas 6 rigurosas yo puedo regenerar una glucosa menos, ¿sí? Entonces tengo que estar Claro. inyectando siempre nuevas glucosas 6-fosfato para que esto siga funcionando. O sea, es en la medida en la Y que el único, necesitas NAD-fosfato claro, reducido y y en la medida en en la la- que tengas glucosa, no sé, en el metabolismo. y esto, claro, exactamente. Esto normalmente es un metabolismo ocurre mucho en los adipocitos, en todas las células ocurre, pero lo vamos a dar el ejemplo de los adipocitos, que son células que acumulan grasa. Entonces están sintetizando permanentemente ácido graso. Entonces funcionan mucho de esta manera, permanentemente obviamente van llegando las glucosas, los hidratos de carbono que están en la sangre, se van incorporando a la célula Claro. y esa célula está acumulando grasa, está usando todo esos hidratos de carbono para sintetizar grasa. Entonces, de esa manera está funcionando de esta Para manera reservar mucho el cuerpo. son reservas energéticas del cuerpo, exactamente. La Pero glucosa bueno, que viene sobrando. claro, y entonces en la medida que haya exceso de glucosa, por eso cuando uno consume mucho hidrato de carbono, termina en grasa. O sea, vos Claro. decís, comí 2 kilos de pan y tengo una panza así porque me llené de triglicéridos. Claro, porque los hidratos de carbono
vos los podés tu cuerpo lo va a reservar, si bien reserva el glucógeno en el hígado, pero eso es para un uso diario. En cambio, la Claro. grasa es una energía a largo plazo, que vos la reservas cuando la vayas a necesitar por alguna situación, digamos, de que no estás consumiendo alimentos por un tiempo prolongado, una situación de ayuno prolongado, o porque estás teniendo un consumo energético superior a la ingesta de alimentos. Entonces, ahí Claro. vas a ir recurriendo a las reservas de largo plazo, digamos. Está en déficit, ¿no? ¿Está bien decirlo así? Y sí, cuando haces dieta, la forma de bajar de peso es tenés que consumir menos energía en alimentos de lo que gasta tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, de esa manera vos logras quemar grasa. Pero bueno, Gracias. ese exceso de hidratos de carbono y también la misma grasa, que los ácidos grasos van directos, se va acumulando como una reserva de triglicéridos de grasa, que es una reserva para ser utilizada en situaciones especiales. En definitiva, para que esto funcione así, la alternativa número 1 es producir solamente fosfato reducido y sin fase oxidativa, está explicado acá, a donde obtenemos el fosfato reducido, fase no oxidativa completa, y con los productos que nos quedan de la fase no oxidativa hacemos la gluconeogénesis para llegar nuevamente al glucosa 6-fosfato y vuelva a comenzar la fase oxidativa. Vamos a la segunda alternativa, en donde se requiere fosfato reducido y energía. ¿Sí? Ese acero está requiriendo, por un lado, sintetizar ácido graso y también requiere producir energía. ¿Cómo va a funcionar? Parte de la glucosa 6-fosfato, ahí va a obtener, obviamente, el fosfato reducido, pero no obtuvo la energía, necesitaba ATP también. Entonces, ¿qué va a hacer con la riboglosas 5-fosfato? Va a hacer la fase oxidativa completa, ¿sí? Va a hacer toda la fase no oxidativa, y los productos que le quedan de la fase no oxidativa son intermediarios de glucólisis, y entonces ahí se va con destino a piruvato, es decir, va a hacer glucólisis. Hace la glucólisis, llega el piruvato va a ingresar a la mitocondria, se va a formar el acetil-CoA, va a hacer ciclo de Krebs, y todas las coenzimas reducidas que se forman acá adentro van a ir a la cadena respiratoria y así se va a producir ATP, ¿sí? Bueno, GTP que es igual a un ATP en energía, y los ATP que se forman en glucólisis. Estos ATP se forman en glucólisis, en el ciclo de Krebs y esto en cadena respiratoria. En definitiva, haciendo este recorrido, fase no oxidativa debido a las pentosas, fase no oxidativa debido a las pentosas, glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, produjo fosfato reducido y energía en forma de ATP. Ahí está detallado todo lo que ocurre, ¿no? Alternativa número 2. Partimos de glucosa 6-fosfato, fase oxidativa, obtengo el fosfato reducido, fase no oxidativa, con los gliceraldehídos, la fructosa, continúo en glucólisis, hago después ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Sí? De esa manera obtengo el ATP. Vamos a la alternativa número 3. Bueno, acá requiere fosfato reducido, es decir, que va a haber que hacer fase oxidativa, bien digo, y ribosa, hay que hacer algo de la fase no oxidativa. Esta es una vía, es la más simple de todas, y solamente se hace parte de vía de las pentosas para obtener estos dos productos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fase oxidativa, las dos reacciones, para obtener esto y esto, fosfato reducido, como dice esta alternativa, y la riboglosas 5-fosfato, voy a hacer solamente
una reacción de la fase no oxidativa, que es esta que está acá, que es una isomerización en donde transformo la riburosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato. Y ahí obtengo la ribosa. ¿Sí? De esa manera, esta es la más simple de todas, como les digo, hacemos la fase oxidativa y solamente una reacción de la fase no oxidativa para obtener la ribosa. Bueno, ahí está explicado en palabras. ¿Sí? Dice el recorrido que hace partiendo de glucosa 6-fosfato es hacer fase oxidativa, obtener el fosfato reducido, luego fase no oxidativa, solo la reacción para obtener ribosa. Esta es solo la reacción de fase no oxidativa. Última alternativa, en la que solamente se requiere de ribosa. Esta es la que más se les complica a ustedes cuando tienen que hacer este mapita, porque es, digamos, para llegar a esta alternativa donde solo se requiere ribosa, no hay que pasar por la fase oxidativa, porque si ustedes pasan por la fase oxidativa van a obtener un fosfato reducido y la célula no requiere un fosfato reducido y no está en condiciones de que ocurran esas reacciones, porque si no requiere fosfato reducido es porque tiene mucho fosfato reducido y no tiene fosfato oxidado. Y si no hay fosfato oxidado, la fase oxidativa no se activa. Entonces esa parte es como que está bloqueada. ¿Y cómo llego a ribosa? Sin pasar por la fase oxidativa. ¿Cómo llego? O sea, en el caso anterior sí vimos, llegamos, pero necesitaba fosfato reducido. Ahora no necesita. No puede ocurrir la fase oxidativa porque no hay fosfato oxidado. Está bloqueada esa parte. ¿Cómo llego a la ribosa? Bueno, recuerden que la fase no oxidativa de la vía de la pentosa es reversible. Es decir, tengo que arrancar desde abajo, desde la fase no oxidativa, desde abajo, e ir hacia arriba hasta llegar a la ribosa. Es decir, que como esas reacciones son reversibles, yo puedo ir desde el final haciendo las reacciones en sentido contrario hasta llegar a ribosa. Es un poco lo que le quiero explicar acá. Venimos haciendo glucólisis, gluconeogénesis. Vamos a llegar hasta gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, que son los productos que quedan al final de la fase no oxidativa. A esos dos productos de la fase no oxidativa, que son intermediarios de glucólisis y gluconeogénesis, los voy a hacer reaccionar, ¿sí? Entonces yo voy a unir estos dos, que está simbolizado por esta línea, y voy a obtener eritrosa y cilulosa. Entonces, esto son 6 carbonos más 3 carbonos, 9 carbonos. Voy a obtener eritrosa, sería, digamos, acá tienen que ver estas dos, esta línea, y lo que sale de esa línea es esto y esto. Son 4 carbonos y 5 carbonos, es decir, que yo parto de 9 carbonos y obtengo estos 9 carbonos. Bueno, tengo una eritrosa, más otra fructosa, que sería esta línea que viene acá, más la eritrosa me va a dar, acá tengo 6 y 4 carbonos, 10 carbonos en total. Me va a dar gliceraldehído y cedulosa. O sea, 7 más 3, 10 carbonos. Estos 10 carbonos van a reaccionar, digamos, estos dos, y va a dar ribosa, 5 carbonos, y va a dar otra cilulosa. Si ya tenía una, ahora tengo dos. ¿Sí? Otra cilulosa. ¿Sí? Entonces acá tengo 7 y 3, 10, 5 y 5, 10. Pues ya obtuve acá ribosa, que es lo que estaba buscando. ¿Sí? Pero esta cilulosa también la puedo llevar a ribosa. Entonces la voy a transformar en ribulosa 5-fosfato, que a su vez la voy a llevar acá a ribosa. ¿Sí? De esta manera solamente estoy produciendo ribosa. ¿Sí? Es cierto.
Obviamente que para hacer todas estas reacciones voy a necesitar por lo menos 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído. Por lo menos 2 fructosas 6-fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Una fructosa 6-fosfato más un gliceraldehído me da eritrosa más cilulosa. La eritrosa más otra fructosa 6-fosfato me da C-dehidrosa y gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato más esta C-dehidrosa me da una ribosa y otra cilulosa. Estas 2 cilulosas las mando a ribulosa y de ribulosa las transformo en ribosa. Al final voy a tener, si parto de 2 fructosas y un gliceraldehído, voy a terminar con 3 ribosas al final. ¿Sí? Esta es lo que se denomina la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Y esta es siempre la que más se les complica a ustedes hacerla con los mapas metabólicos. Profe, Ricardo, como este recorrido que hace, que es la reversión, esto que vimos acá, es la reversión de la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Nunca hay que pasar por la fase oxidativa. Bien, se lo voy a mostrar con el otro mapa. Déjenme volver para atrás. Quiero buscar puedo usar este. Esto es lo que van a hacer ustedes acá, ¿no? Van a partir. A ver si pasa que no tiene, vamos a ir más atrás. Se los quiero mostrar con otro mapa porque ustedes después lo van a tener que hacer con mapas a esto. A ver, quiero ver, no, voy a usar esto. Bueno, ustedes van a tener esto, intermediario, este otro intermedio de glucólisis. Sí, no, estos dos series. Este y este, tienen estos, son los intermediarios de glucólisis, ¿no? Nada más que acá no tiene la flechita para arriba. Pero bueno, va para arriba. Estos dos, y van a ustedes obtener, cuando reaccionen estos dos, van a tener este y esto que sigue para acá, porque obtienen una cilulosa. Pasa que acá está más, a ver si tengo el otro con la flechita para el otro lado. Creo que no. Están en los mapas metabólicos, no acá. Bien. Bueno, parece que acá está la alternativa. Entonces, ustedes parten de este y esto para obtener esto y esto. Ten en cuenta que estas reacciones son reversibles, nada más que acá están marcadas para ver esta alternativa. Después le va a quedar esto más otra fructosa y van a obtener esto y esto. Esto y esto van a obtener esto y esto. Y acá tienen el ribosa. Y toda la celulosa que obtuvieron la van a llevar a ribosa. De esa manera tienen que ustedes hacer el mapa de reversión de la fase no oxidativa de la vía pentosa para hacer esta alternativa número 4. Bueno, hasta acá nomás llegamos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? yo, profe, tenía para preguntarte esa última parte de ribosa a ribulosa o al revés, no me acuerdo. La última parte que vimos ahí. ¿Eso qué implica? ¿Cómo, bueno, esa vuelta, digamos, De en el último? ribulosa a ribosa. Sí, Sí, bueno, ahí te voy a mostrar nuevamente. Compartir. Nos veamos. quizás lo vemos más en profundidad mañana, pero, va, o sea, en mi caso No, mañana en el recto. te lo voy a mostrar acá. Te lo voy a mostrar con las reacciones. Con las reacciones. Acá. En esta imagen vos ves una reacción. Esta. La ribulosa Sí. puede isomerizar a ribosa. Ah, La claro. ribulosa 5-fosfato. Y la cilulosa
perdón, es ribulosa 5-fosfato, puede isomerizar a celulosa. Lo que no hay una enzima que isomerice directamente de celulosa ribosa. Entonces, cuando vos haces la reversión de la vía de las pentosas, vas a terminar en celulosas. ¿Sí? Celulosa acá, vas a tener otra celulosa. Y esa celulosa vos no la podés llevar a ribosa directamente. La isomerizás a ribulosa 5-fosfato ribulosa. y luego la llevas a ribosa. ¿Sí? Claro. Porque hay enzimas que llevan de celulosa a ribulosa y de ribulosa a ribosa. Pero nunca hay una enzima que lo haga directamente. Entonces, en Claro. esta última alternativa, por eso que en esta última alternativa, vos obtenés acá 2 celulosas. Obtenés acá 2 celulosas, pero no lo podés Sí, llevar sí. a ribosa directamente. Entonces, lo primero lo llevas a ribulosa, ¿sí? Y luego ribosa. Y obtenés 2, porque uno lo tenés de esta primera reacción que te da una, y de esta tercera reacción que te da la segunda. Tenés 2 acá, que las llevas acá a 2 ribulosas y luego las llevas a ribosa. Perfecto, profe. Gracias. Ahí tienen que agarrar los mapas, lo van a hacer, Sí. este mismo mapa lo van a hacer en práctico, pero ustedes tienen que agarrar los mapas y mirarlo de abajo hacia arriba y irlo escribiendo completo de abajo hacia arriba. Y van a quedar con la celulosa. Y cuando la quieren llevar a ribosa, van a tener que sí o sí pasar primero por ribulosa, si no, no van a llegar. Claro. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, que tengan una buena semana. Cualquier cosa me contactan vía WhatsApp. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, nos vemos. No, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias.